Hola chicos, les quería presentar el siguiente trabajo que, que se va a llamar plano de replanteo. Ustedes estuvieron viendo en la parte teórica una serie de videos y, y apuntes en donde explica cómo es el replanteo, cómo se hace en la obra, y que básicamente es eh, marcar en la obra lo que figura en el plano. Este ejercicio lo que vamos a hacer es justamente generar ese plano de replanteo. Vamos a generar un plano de replanteo para que después se pueda realizar y llevar a la obra. Para eso van a trabajar en la misma vivienda de los trabajos anteriores. Sí, acá van a ver que esta planta prácticamente es la misma que les subí en el trabajo anterior. Hay un par de cortes y hay un detalle, que es el mismo detalle, pero sin la parte de arriba del techo, solamente viendo la parte inferior, que es la parte que nos interesa a nosotros. Y como algo nuevo, van a ver que está el terreno con la ubicación de los ejes y básicamente hay dos replanteos, que es de las fundaciones y el replanteo de la mampostería. Bien, ¿cómo se hace? Digamos, ¿qué conviene, cómo conviene hacer el trabajo? Bueno, una vez que nosotros tenemos ya definido el proyecto ya teníamos dibujado lo que son las plantas. Acuérdense que en el anterior tenían plantas de techo, plantas de estructura de techo, los cortes, las vistas, la ubicación de la casa con respecto al terreno, ¿sí? Que bueno, estaba separado 3 metros y 5 metros del frente, ¿sí? Eh, bueno, esto hay que llevarlo a la obra, ¿sí? La forma en que se realiza esto, llevarlo al terreno, es a través de planos y dibujos que tienen que ver con la obra, ¿sí? Ya no van a ser planos con tantos detalles, sino que son exclusivamente de obra. Y se llaman replanteo porque es la forma en que nosotros primero lo tenemos que medir en el terreno y después construirlo. Y esos planos tienen que ser sencillos, ¿sí? Como lo pueden ver acá, con la información justa y necesaria, porque estos planos los van a leer y los tienen que comprender gente que no es especializada, no son maestros mayores de obra, ni arquitectos, ni ingenieros, son los obreros, ¿sí? Alguno puede ser algún capataz que tenga alguna idea un poco mejor, pero básicamente tiene que ser interpretado por personal que no tiene la misma formación que podemos llegar a tener nosotros, que les podría llegar a resultar demasiado difícil comprender un plano con mucha información. Entonces necesitan este tipo de plano que sean sencillos y fácil de llevar a la obra. Como en primer lugar, necesitamos ubicar los ejes de replanteo, que para una obra como esta, que es bastante sencilla, nos van a alcanzar con 2 ejes de replanteo. ¿Sí? En este caso, si miramos el plano, va a ser uno horizontal y otro vertical. Lo llamamos X e Y para que esté en concordancia con los ejes cartesianos. Estos ejes son perpendiculares entre sí. En el caso del ejemplo, es bastante sencillo porque a su vez el terreno también es un rectángulo, o sea, tiene los ángulos a 90 grados, ¿sí? Como se puede ver acá. Entonces es más sencillo porque los ejes van a ser paralelos a los ejes medianeros y a la línea municipal. La ubicación de estos ejes tiene que ser en lugares estratégicos que sean, una vez que los pongamos, sean fácil de medir todos los elementos que necesitamos medir, como ser paredes, aberturas, columnas, vigas, o sea, todo lo que necesitamos medir en la obra para construirlo, lo tenemos que medir en el plano primero. Entonces, la ubicación de los ejes es importante en ese sentido, para que sea fácil de visualizar, de marcar en la obra,
y que nos permita una lectura fácil para poder medirlo dentro del terreno. En este caso ya están ubicados, uno pasa por este lado, por el pasillo, y otro por el estar comedor. Entonces, lo que tenemos que hacer es referir todas las medidas, ¿sí?, a esos ejes. Entonces, lo primero que necesitamos es ubicar los dos ejes cartesianos, esos dos ejes de replanteo, dentro del terreno. Entonces, para eso vemos que en el plano figuran que está separado de este eje medianero a 9,97 y del otro eje a 10,03. Y está retirado del frente 9 metros con 25. Esa es la posición de los dos ejes dentro del terreno. Si ustedes pueden ver que las cotas, ¿sí?, la cota tiene otro formato distinto a las que tenía estas cotas dentro del plano, donde nos marcan los largos y los anchos de los distintos locales, los espesores de las paredes. Esta cota tiene de un solo lado, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre van a estar referidas a los ejes. Es decir, si yo me paro en un eje, en este caso el I, todo lo que mida va a ser el 0 de ahí para la izquierda y del 0 para la derecha. Si yo me paro en el plano que está acá al lado, me fijo que las cotas, esta cota, 1,61 m, siempre está referida al eje de replanteo, o sea que hay 1,61 m de acá hasta acá. Si yo voy a esta cota de al lado, 3,94, estaría del centro de la columna al eje. O sea, todas las cotas están referidas siempre al eje, desde el lugar donde yo mido hasta el eje, que estaría el nivel 0, la posición 0 de lo que sería la cinta. Siempre en replanteos vamos a fijar el 0 en donde está la ubicación del eje, y vamos a medir para un lado y para otro. Y todas las cotas siempre son progresivas, ¿sí?, siempre referidas al mismo eje. ¿Por qué se hace así? Porque es una manera de tener mejor precisión dentro de la obra, ¿sí? Porque yo alcanza con colocar el 0 en el eje y medir siempre para un lado, sin tener que correr la cinta. Yo, al no correrla, aumento la precisión, ¿sí? Porque si yo empiezo a correr la cinta, la voy moviendo, voy midiendo de a pedacitos, empiezo a acumular pequeños errores que, cuanto más grande es la obra, el error se empieza a hacer más grande. Entonces, de esta manera, disminuyo la posibilidad de error, ¿sí? Porque siempre la cinta va a estar ubicada de un 0 y voy a ir moviéndome siempre para un solo lado. En este caso, todas estas cotas están referidas al eje I, y las cotas que están en el otro sentido están referidas al eje X. Bien, en el plano, una vez ubicado el plano, la ubicación de los ejes, bueno, procedemos al comienzo de la obra, o sea, lo primero que vamos a hacer en la obra, que son las fundaciones, o sea, lo primero que hacemos, ¿sí? Entonces, el primer plano que tenemos que replantear en la obra es el plano de replanteo de fundaciones, que está dibujado acá, y lo que van a poder ver es las vigas, estos refuerzos que son vigas, que si ustedes leen en la memoria descriptiva del ejercicio anterior, ¿sí?, van a ver que está compuesta la fundación de una platea de hormigón que tiene 12 centímetros de espesor, que sería esta, y debajo de todas las paredes va a haber una viga de 30 por 30, todo de hormigón, y están ubicadas en el eje de la mampostería, ¿sí? No solo en las paredes exteriores, que son más gruesas, sino que también debajo de todas las paredes interiores. Ese dibujo básicamente es este. Donde hay paredes, va una viga. Acá afuera, donde está la galería, no hay paredes, pero la platea estaría llegando hasta este filo. Y también están ubicadas la posición de las columnas, que son las mismas que están en este dibujo, ¿sí? Las mismas columnas están dibujadas y están expresadas
en la planta de fundaciones. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que dejar empotrados en el hormigón de la platea y de la viga los hierros, o sea, los pelos, los hierros de lo que va a ser la columna, que tienen que quedar empotradas dentro de la platea y de las vigas. Entonces, para eso, en este plano, acotamos todos los centros, o sea, todos los ejes de las columnas y de las vigas de fundación. O sea, acá lo que está acotado son los ejes, ¿sí? Si ustedes ven, en todos los ejes, ya sean verticales y horizontales, siempre está acotado de los ejes de las vigas o de las columnas, ¿sí?, a los ejes de replanteo. Y acá abajo tienen, digamos, un corte para ver cómo es, digamos. Básicamente es una platea que tiene 2 centímetros de espesor y donde hay vigas abajo de las paredes. Siempre son de 30 por 30. Ahí están los niveles, ¿sí? Y después, una vez que tenemos construida la platea con las vigas, pasamos a replantear, una vez que está hecha ya la fundación, empezamos a levantar las paredes junto con los refuerzos que son las columnas. Para eso tenemos el plano de replanteo de mampostería, que sería este. Si nosotros leemos acá, vemos que todas las paredes exteriores, que vendrían a ser estas, ¿sí?, están construidas o van a ser construidas en ladrillo hueco de 18 centímetros de espesor, y todas las paredes interiores, ¿sí?, todos los interiores son de ladrillo hueco de 8 centímetros de espesor. O sea que hay dos tipos de ladrillo. Como ven, que estas paredes acá tienen un espesor más chicos que acá, que en la planta general, la planta de arquitectura. Ven que la pared tiene 22 centímetros de espesor. ¿Por qué? Porque está constituida del ladrillo, que tiene 18, más el revoque de los dos lados. Si ustedes ven en la memoria descriptiva, dice cómo está formado la pared terminada, con revoques, y eso se supone que tiene 2 centímetros de cada lado, y llegaría a un espesor final de 22 centímetros. Si acá ven que las columnas son un poquito más chicas que la pared terminada. ¿Por qué? Porque pasan el revoque de los dos lados. En este caso, el replanteo de la mampostería es el ladrillo pelado, como está, los 18 centímetros o los 8 que tiene el más fino. Y también hay otra diferencia, que es que en este plano, en el de fundaciones, están replanteados los ejes de los elementos, ¿sí?, el eje de las vigas, el eje de las columnas, y en este van a ver que están acotados, por ejemplo, de las paredes exteriores, los filos exteriores, ¿sí? Podríamos también elegir el centro, ¿sí? Se podría replantear el centro de la pared. Yo prefiero acotar, replantear los filos exteriores, porque coincide con cuando colocamos en la obra los hilos y las reglas para levantar las paredes, ¿sí? Nosotros, ¿qué hacemos? Marcamos 3,33 metros de cada lado, tiramos un hilo y después ese hilo lo vamos levantando según las hiladas, ¿sí? Si yo acoto el centro de la pared, bueno, después tengo que marcar los 9 centímetros, ¿sí?, para un lado o para otro. ¿Por qué? Porque el hilo no puede estar en el eje, tiene que estar en uno de los dos bordes. Entonces yo prefiero acotar el filo exterior de la pared, en el caso de las paredes exteriores. Y en las paredes interiores también tomo uno de los dos filos, ¿sí? Yo marco 2,33, yo pongo el hilo y ahí levanto la pared, en este caso de 8. Y por último, lo que también se replantea en la mampostería son las aberturas. En este caso, el agujero donde va a ir la ventana, que la ventana en este caso tiene 1,40 m por 1,20 m de alto, ¿sí? Entonces yo acoto los filos de dónde tengo que dejar esos agujeros. Lo mismo en las puertas. Esta sería la puerta de entrada, que tiene 90 por 2,05 m, y el resto de las puertas, ¿sí? Acá, bueno, el pasillo, el agujero este que vamos a dejar para tener el pasillo, y eso sería
básicamente los dos planos. El trabajo que ustedes tienen que realizar es pasar en escala 1 en 50, que es la escala que generalmente se realiza en los planos de replanteo, en 1 en 50, y van a dibujar el replanteo de las fundaciones y el replanteo de la mampostería, ¿sí? Junto con este pequeño cortecito que tiene la forma que tiene el corte de la platea con las vigas. Eso es lo que tienen que hacer ustedes, dibujar estas dos plantas en escala 1 en 50. ¿Cómo la van a hacer? Bueno, con regla, con la paralela, en lápiz, ¿sí? Si lo pueden hacer en una sola hoja, o si no tienen hojas grandes, la pueden hacer una en la planta de fundaciones y otra en la planta de replanteo de mampostería. Acuérdense que esto lo tienen que sacarle una foto, voy a insistir con esto, que sea bien de arriba, ¿sí? Que no salga medio de costado porque el plano se empieza a torcer, digamos, las líneas se ven en perspectiva y se tuercen. Tiene que estar en forma clara, con una buena luz y de arriba, para que se pueda entender, si no, no los voy a poder corregir. Una vez que le sacan la foto, lo pueden subir como JPG o como PDF. Si tienen alguna consulta, alguna duda, la pueden hacer a través del Classroom o directamente por el WhatsApp. Así que bueno, eso sería todo, chicos. Cualquier cosita nos comunicamos. Muchas gracias.